Antonio, ¿qué nos tenés hoy en el menú? Bueno, en el menú es un momento que, bueno, del ocaso de alguien y del arranque del otro. Me tocó vivir algo que yo lo titulé de Orestes Corbata a Carlos Monzón. Esto ocurrió en el año 70. El que habla tenía 25 años y me llamaron desde Piedras Avenida de Mayo, que era una esquina bien racinguista, porque en esa esquina, la whiskería de Piedras Avenida de Mayo, el dueño era Eduardo Fernández, un fanático de Racing con platea, un tipo de un nivel bárbaro, y que el padre había sido el dueño del Coloso. El Coloso es colosal, una tienda de la época de la Piedad, Jaro Gatti Chávez y demás. Y casi en la esquina, Hipólito Yrigoyen y Piedras, estaba el edificio donde se editaba la revista Racing. Y en el medio estaba la perfumería de Rubén Sosa. O sea, era una esquina racinguista. Yo llego ahí un mediodía de ese sábado que peleaba Monzón con Benvenuti, el título del mundo. Y yo tenía todas las ganas de estar como todo el país viendo la pelea que se transmitía por televisión. Pero en ese momento Rubén Sosa me llama y me dice, mirá, tenés que hacerme un favor. Acá hay un sobre con elementos, digamos, que necesita la persona que vos se lo vas a enviar. Es Orestes Omar Corbata. Un sobre de un dirigente de Racing para Corbata. Y yo tenía que ir a la cancha de Atlanta, donde Corbata jugaba para San Telmo, los últimos partidos de su vida profesional. ¿Te imaginás? O se imagina el oyente de Traigan la Redonda que me agarró una velocidad. Porque yo quería, como todo el mundo, ver la pelea de Monzón y Benvenuti. Y de repente Rubén Sosa me indicaba que tenía que llegar y acercarme y dar. Le digo, no te preocupes que voy a acercar, que hoy lo voy a acercar. Bueno, me fui de ahí, casi serían las 12:30, 1 de la tarde, de Piedras Avenida de Mayo hasta Corrientes y Florida. Me tomé el subte y arranqué acá, en la esquinita. ¿No es cierto que hoy tenemos una pizzería? Salí como Dorrego y Corrientes. Dorrego y Corrientes, salí como un boomerang hasta la esquina de Humboldt, doblé hasta la cancha de Atlanta. Y se escuchaba los gritos de algún gol o de lo que se escucha cuando vos estás entrando en una cancha. Y eso me dio más velocidad. De repente busco uno de los controles y tengo suerte, justo en un control de San Telmo. Y le digo, mire señor, yo soy tal y tal y tal, vengo a entregarle un sobre con elementos al señor Corbata que juega para San Telmo. No quiero entrar a ver un partido, sino simplemente les pongo la situación. Vamos a hacer una cosa, entre a la cancha, vea lo que queda del primer tiempo. Cuando termine el primer tiempo, venga a verme al hall, acá, los vestuarios, y yo lo hago entrar. Porque el único cambio que va a tener San Telmo es el de Corbata. Corbata jugaba 45 minutos, no más. ¿Quién era el técnico de San Telmo? El Colorado Rastelli, que había sido tricampeón con Racing en el 49, 50 y 51. Bueno, me meto, miro el partido, me siento, lo ubico a Corbata y yo tenía 25 años ya en ese momento. Y en ese momento me vuelve un poco la reminiscencia de mis 12 años. Trato de ubicarlo al loco. Jugaba al lado de Eduardo Janín, de 5 pegado. Jugaba Pandolfi, Monteleone, Centoriqui, Botejara. Buen equipo San Telmo. Jugaba contra Docsur, un equipo de inferior capacidad. Bueno, traté de ver cómo El todavía... clásico. ¿Cómo? El clásico. Sí, era un clásico, la San Isla Telmo Maciel, Sur, claro. No sé por qué se jugaba en Atlanta, no me pidas eso porque mi memoria hasta ahí no llega. Y Corbata ya no jugaba de lo que era, por supuesto. Eran los vestigios de lo que quedaba. Los toques de pelota que tenían eran fantásticos. La pegaba de primera, como se dice hoy, ¿viste? Que se la meten entre 4 o 5. Una cosa espectacular. Seguía teniendo el toque, pero jugaba ahí. Y yo con mi reloj, Monzón Benvenuti. Claro, Y yo pensando digo, en la pelea. ¿Cómo hago? Entonces de repente quería que terminara el primer tiempo. Y vienen los 39, 40, tiro libre para San Telmo. Y en un momento dado volvió mi adolescencia y dije, y por ahí, si le pega al loco, por ahí. Yo estaba contra el arco que da Corrientes, que el tiro libre. La puso ahí Pandolfi, vino Monteleone, digo, no se lo van a dejar tirar, qué sé yo.
y de repente el loco se aproxima, como hacía él, no tomaba carrera Corbata para un tiro libre, ¿eh? Le pega una fola seca, bueno, fola seca era en efecto, como decían los brasileros, ¿no? Didi la fabricó, dobla la pelota, la clava, gol de San Telmo, gol de Corbata. Te podés imaginar que a todos los jugadores de Oxur felicitándolo. Claro, porque era una gloria en extinción. En ese momento prácticamente eran 45 minutos, bajo corriendo cuando veo que termina el primer tiempo, me voy a donde estaba el vestuario, me esperaba el hombre y me dice quédese 15 minutos, que Rastelli vuelve con el equipo, el único que va a quedar acá es Corbata, porque el único cambio que hace San Telmo es Corbata. Bueno, 15 minutos, 16, acá viene lo penoso de ese Antonio Carreras. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tenía tantas ganas de ver a Monzón Benvenuti que mi ídolo de pibe pasó a segundo lugar. La velocidad con que yo quería apresurar el tema. Y de repente este hombre me dice, entre que ya está. Ahí lo tiene. Entré y lo veo a Corbata con media toalla, recién bañado, mirando en los ventanales el segundo tiempo. Le digo, Orestes, me salió Orestes, le digo tal cual como pasó, no sabía cómo nombrarlo. Orestes, Antonio Carrera de parte de Rubén Sosa. ¿Y dónde está el mono? El mono era Rubén Sosa para él, ¿no? Porque saltaba, ¿viste? Le cabeceaba. No vino, le digo, pero tengo algo para vos en este sobre. Mirá que hay plata, le digo, tené cuidado, está bien ahí. Uy, le agradezco al mono. No, ¿viste la pelota que coloqué? Me dice. Le digo, como siempre, Oreste, la pusiste en el ángulo. Le pegué justito. Y yo en ese momento tengo el recuerdo de que quería seguir hablando. Y yo en mi velocidad le dije, Oreste, me tengo que ir. Te mando, bueno, el saludo de Rubén. Nos estrechamos en un apretón de manos. Y el loco se me quedó mirando y yo salí disparado. Llegué a casa, muy, muy cerca. Vivía yo en el Cano Álvarez Thomas. Entré raudamente, puse el televisor, a los minutos ya lo noqueaba Monzón a Benvenuti, me acuerdo los coches que pasaban tocando bocina, campeón del mundo, y yo en ese momento me agarró una especie de depresión, porque en mi cuarto de soltero tenía toda la colección de los gráficos, y fui a buscar, no sé por qué, una lámina de Oreste doble página color, y pensar que yo estuve hace una hora con este hombre, no le di la participación de que él quería hablar conmigo y yo a los 12 años hubiera dado todo para que Corbata me mirara o me hablara. Entonces dije, qué triste es crecer, porque la adolescencia se te va muriendo y entra el hombre, en este caso de 25 años, que solamente corre por la realidad. Muchas gracias. Muy bueno, Antonio. Muy bueno, Antonio. Muy buena. Yo te quiero hacer una pregunta. Lo eludiste a Corbata. Claro, quiero que nos cuentes a todos, Sí. más allá de esta anécdota de Corbata como jugador de San Telmo, ¿quién era Corbata? Bueno, Orestes Omar Corbata era un jugador que aparece, dicen algunos de Chascomús, otros dicen de La Plata, no hay una exactitud. Hay un gran escritor joven que hizo un libro y que yo colaboré. Lo tenés vos el libro, Sí, Adrián, señor. en tu Y, casa. lo he leído y figura Antonio como historiador en el prólogo agradeciendo el autor. Sí. Pero, perdón, él no era de Duró. ¿No era? De Duró, no de Chascomús, Sí, de sí. Duró. Claro, era justamente... Por lo que dice el libro, ¿no? Claro, no, al final este muchacho que investigó era de Deró. De Deró, perdón, no Duró. Era de Deró. Deró. Antes decían que era de La Plata, que era de Chascomús. Él aparece en Racing en el 55. Y cuento cómo lo ve Ernesto Gutiérrez, el 6 de Racing Internacional. Dice que lo vieron entrar, flaquito, con una valijita, y todos se reían, Boyé, Tucho Méndez. ¿Y este pibe de dónde viene? Con esas patitas, porque era una cosa increíble. Eran 2 alambres. Bueno, 55. En pocos meses, Racing suple a Boyé, a Méndez, a Blanco, a Simes, a Sue, y aparece una delantera. Corbata, Maschio, Angelillo, todo de Racing, Adalberto Rodríguez y Ciña. Y en el 55, Orestes
es un espectáculo fantástico. Hace un gol contra Rosario Central que gambetea desde el 3 al 6 al 2 a Botassi y entra con pelota y todo. Parecido al que hace con Chile en la cancha de Boca. Nada más que con Chile ya era Corbata, mientras que contra Rosario Central no lo conocía nadie. Él hace 2 años, 55 y 56 y 57, 3 años, fantásticos. Sale campeón en Lima, le da de comer los goles a Maschio y Angelillo, porque él va al primer palo y se las toca, hacen los goles, y de repente Corbata sale campeón en el 58, pero del 58 al 61 sale 2 veces campeón, una vez subcampeón. Ya ese Corbata tiene un 40% menos de rendimiento, y así todo sale campeón. Pero el mejor Corbata, como a veces decimos, el Diego de Argentino Junior, de Italia, el Houseman de Defensores, de Huracán, el Principio, yo creo que esos fenómenos tienen un momento allá, y luego hay un decaimiento por distintos motivos. El motivo de Orestes por ahí es muy conocido, pero no viene al caso. Pero Orestes fue un genio, un jugador excepcional, un hombre que tenía era una cosa fantástica, como decía Panzeri, el arte de lo impensado. Buen derecho. Pero en el vestuario de la cancha de Atlanta, en el entretiempo de un clásico entre San Telmo lo dejaste y Oxud, hubo quien lo ludiera y se fuera. Ahí estaba lo que yo digo, cuando yo con 25 años me pongo a pensar, digo, hubiera tenido los 12, los 13, los 14, y no te iba mal. Que yo iba a la cancha de Racing para verlo a Corbata y me hubiera dado todo por un saludo. ¿Qué te parece? Así es la vida, es muy cruel. Antonio, y en 3 minutitos nada más, yo sé que este es un programa de fútbol, pero ¿me podrías contar qué fue de la pelea de Monzón y Benvenuti? ¿Un poquito? Un poco. Realmente lo mató. Lo destruyó. Benvenuti venía con un estilo de un europeo de cierta calidad boxística. Tenía un buen movimiento, técnicamente, buena cintura, técnico, pero Monzón lo destruyó. Lo destruyó. Lo que me pregunta Cruncho, no hay que olvidar que Benvenuti le había ganado a Mil Griffith anteriormente, venía muy bien conceptuado. Fue una sorpresa, no por Monzón, sabíamos que Monzón te destruía, pero fue una sorpresa de cómo lo aniquiló. Y en la segunda fue brutal también, ¿no? Fue impresionante. O sea, por eso que está un poco lo que decía yo, el ocaso de un grande y el arranque del otro. Cómo llegan, ¿no? Evidentemente las paralelas, ¿no? Uno de los mejores pesos medianos que tuvo la Argentina, Carlos Monzón. Carlos Monzón. Y aparte otra cosa, a lo que me pregunta Cruncho, habíamos tenido un campeón del mundo fantástico, Pascual Pérez, pero mosca. Habíamos tenido un Loche, un liviano, pero un medio mediano era un peso del más grande, Ray Sugar Robinson, del más grande. Hoy sigue siendo el más grande. Pero evidentemente, tener un campeón mundial argentino con ese peso, pará. En el Madison Square Garden y todo, se paraban a verlo. Lo de Monzón fue algo excepcional. Excepcional, no hay duda. Así que mirá qué contraste de Corbata a Monzón. Muy bueno.